Muchas gracias a todos los que ayudan con todo el servicio. Es un honor esta mañana estar con ustedes y poder predicar la palabra de Dios. Espero que ella sea de bendición para cada uno de ustedes que tomaron tiempo para venir esta mañana. Y yo quiero comenzar con una oración rogándole al Señor que bendiga este tiempo. ¿Ok? Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de juntarnos de nuevo aquí como tus hijos y nosotros como hermanos. Rogamos que tú nos des un corazón para escuchar tu palabra y que la recibamos realmente como la palabra de Dios. Te lo rogamos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy comenzamos nosotros una serie que debe durar unas 11 semanas y la serie está titulada Los 10 Mandamientos y la subtitulamos Amando a Dios y al prójimo. Serán los 10 mandamientos que vamos a estar cubriendo en estas próximas semanas y entre una y otra semana, más o menos, tal vez cada 3 semanas, va a haber cambio del tema por diferentes situaciones, por ejemplo, por el asunto de la Semana Santa, o cada 3 semanas, mis hermanos Nick y Jonathan van a estar entonces predicando otro tema. Lo hemos hecho así de manera intencional para dar un poquito de variedad también, en el sentido también de que vamos a querer estar tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y en esta porción, esta parte que estamos haciendo es intencionalmente porque queremos también estar cubriendo porciones del Antiguo Testamento. Así que vamos a estar haciendo eso, ¿verdad? Variando durante el año, Antiguo, Nuevo Testamento. Y vamos a estar haciendo eso para el beneficio del pueblo de Dios. Hoy en la serie de los 10 mandamientos vamos a estar solamente cubriendo la introducción. Es la introducción. ¿Y qué usted va a recibir en esta mañana? Yo pensé en algunas preguntas que van a ser respondidas esta mañana con la introducción de los 10 mandamientos. He aquí por lo menos 6 preguntas que deben ser respondidas en esta mañana. Aquí están las preguntas. ¿Qué relevancia tienen los 10 mandamientos hoy? 2. ¿Cuál es el propósito de los 10 mandamientos? ¿Hay algún beneficio para el hombre en guardar los mandamientos? ¿Qué realmente dicen o implican estos 10 mandamientos? ¿Cómo saber si estoy interpretando correctamente los 10 mandamientos? Y por último, ¿qué pasa si no guardo los mandamientos al 100%? Esas van a ser las preguntas que vamos a tratar de responder en esta mañana. ¿Cuál es la actitud de nuestra cultura en cuanto a cualquier ley o mandamiento? La actitud de la cultura es que cada uno quiere definir la manera en que va a vivir. Y encontré un buen ejemplo de esto y una vez comentamos sobre alguien que decidió no usar los 10 mandamientos, sino creó sus propios mandamientos y ni siquiera los llama mandamientos. Él les llamó iniciativas voluntarias. Son 10 iniciativas voluntarias, y una vez hablamos aquí de eso un poquito, que hizo Ted Turner, que es el fundador de CNN y otras compañías grandes. Ted Turner escribió 10 iniciativas voluntarias, dice él, y yo solamente traje aquí las primeras 5 de él. Escuchen las iniciativas voluntarias de Ted Turner. 1. Prometo tener amor y respeto por el planeta Tierra y los seres vivos que lo habitan, especialmente por mis congéneres de especie, la humanidad. 2. Prometo tratar a todas las personas en todas partes con dignidad, respeto y amabilidad. Ok, very good. 3. Prometo no tener más de 2 hijos, o no más que los que me sugiere mi nación. 4. Prometo utilizar mis mejores esfuerzos para salvar lo que queda de nuestro mundo natural. Eso es salvar el planeta. Esa es la actitud que tiene mucha gente que piensa que tiene ese poder. 5. Me comprometo a utilizar la menor cantidad posible de recursos no renovables. Igual, porque está atado a esa mentalidad de salvar el planeta y creer que yo tengo ese poder y que yo soy una especie de Dios. Y una característica que yo veo con estas iniciativas es que aún estas 5 y las otras 5 no incluye a Dios en ningún momento.
no incluye a Dios en ningún momento. Yo hago mis reglas, yo pongo mis propios estatutos y vivo basado en eso. Entonces, con eso en mente vamos a ver la diferencia realmente de lo que dice la palabra de Dios, en cómo realmente deberíamos vivir entonces. Y con eso vamos a empezar el primer punto, que es la relevancia de los 10 mandamientos. ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué importancia tiene? Unos mandamientos, unos estatutos que se escribieron unos 3.400, 3.500 años antes. ¿Qué relevancia tienen para nosotros? Esto es lo que dice un comentarista que se llama Cole. Dice, los mandamientos son la naturaleza de Dios expresada en términos de imperativos morales. Con eso tiene para que sea relevante ayer, hoy y todavía continuando. Dice C.S. Lewis, y no sé si ya Jonathan haciendo su maestría le dieron esa clase. C.S. Lewis en su libro La abolición del hombre dice que todas las culturas están de acuerdo sobre los fundamentos de la moralidad, porque estos principios están implantados en el corazón y la mente de la humanidad. Todas las culturas se puede estudiar eso. Por ejemplo, el historiador David Gussett, sobre este mismo tema, dice, todas las culturas han dicho que el asesinato es malo y que la amabilidad es buena. Han estado de acuerdo sobre las obligaciones familiares. Todas las culturas dicen que la honestidad es buena y que el hombre no puede tener cualquier mujer que quiera. Todas las culturas, no importa que sean indígenas, lo más remoto que vivan. No hay cultura en la que la cobardía es buena y la valentía y el coraje son malos. Ninguna cultura están de acuerdo. Algunas aclaraciones aquí antes de continuar entonces de cómo se pueden mal interpretar los 10 mandamientos. Puede haber 2 errores mínimos que son extremos. En primer lugar, tratar de guardar los mandamientos como una manera de ganarse la salvación. Es un error de usar los mandamientos de esta manera. El ejemplo lo tenemos cuando Jesús confrontó al joven rico que vino preguntándole a él en Lucas 18, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Primero empezó con la pregunta equivocada. Jesús le dijo, ¿tú conoces los mandamientos? Y Jesús le lista unos cuantos de los mandamientos y le lista la segunda parte de los mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre y su prójimo. Lo que respondió este joven rico a Jesús, y él dijo en Lucas 18, 21, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dice el que más me falta. ¿Realmente lo había guardado? Entonces es un error pensar que usted puede guardar los mandamientos y con eso ganarse el favor de Dios y salvarse. El otro error es ignorar los mandamientos, especialmente los creyentes, y decir no son relevantes porque no estamos bajo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, sino porque estamos bajo el Nuevo Testamento. Es un error también. Si pensamos que solamente porque se dieron inicialmente a Israel no tiene relevancia para nosotros, estamos cometiendo un error. Como dice alguien, ¿son acaso los estándares del nuevo pacto menores que los estándares que el antiguo pacto? Como diría Pablo, de ninguna manera. En todo caso, los estándares del nuevo pacto son mayores que el antiguo pacto. Ahora, en cuanto a la clasificación de la ley de Dios en sentido general, tanto los cristianos como los judíos, entendiendo las directrices que Dios ha dado a su pueblo, han categorizado o dividido los mandamientos o la ley de Dios en 3 partes, 3 categorías. Una es la ley ceremonial, otra es la ley judicial y otra la ley moral, que es la que nos aplica a nosotros entonces. Breve un poquito de cada una de ellas, antes de concentrarnos en la que nos toca a nosotros. 3 categorías en que se puede dividir la ley. La ceremonial tiene que ver con las costumbres de la nación. Son las que tienen que ver con los sacrificios, con las fiestas que los judíos tenían que celebrar, con las reglas de dietas alimenticias, todo esto diseñado para que el pueblo de Israel se separara de las naciones que los rodeaban. Era algo específico para que no se mezclaran con los pueblos y empezaran ellos también a hacer las cosas que los pueblos hacían. Y era una medida que Dios utilizó para que se mantuvieran separados. La ley ceremonial, en este caso, no nos aplica a nosotros hoy. Muy importante eso. 2,
la ley judicial. Oigan lo que dice Juan Calvino. Dice, fue entregada a los israelitas como regla de gobierno. Les enseñó algunas reglas de justicia y equidad para que vivieran juntos en paz, en armonía unos con otros. Podemos pensar que específicamente para ellos no era algo exhaustivo todas las cosas. Posiblemente algunas de esas cosas judiciales pudieran aplicarse a nosotros hoy, pero en este caso lo que nos importa aquí es la tercera, que es la ley moral. Oigan lo que dice sobre la ley moral. El mismo John Calvino creo que dice eso, ¿no? En su libro que se llama La institución de la religión cristiana. Muy buena. Ley moral. Consta de 2 artículos. Uno nos manda a servir a Dios con integridad mediante una fe y una piedad puras. Eso tiene que ver con mi responsabilidad delante de Dios. Dice, el otro mandamiento nos manda a estar unidos a nuestro prójimo con un amor verdadero. Dice, por eso esta ley es la regla de justicia verdadera y eterna. Si quieren vivir en conformidad con la voluntad de Dios, su voluntad eterna e inmutable es que todos honren a Dios y que todos nosotros nos amemos unos a otros. ¿No suena eso al resumen de lo que Jesús dijo de la ley? Que toda la ley se resume en 2 mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Perfectamente. Nosotros, si de algo hemos sido libres de la ley, como dice Gálatas 3:13, hemos sido librados de la maldición de la ley. Eso sí, pero no de la obligación moral que tiene la ley. 9 de 10 mandamientos, todos aparecen en el Nuevo Testamento. Y el único que no aparece en el Nuevo Testamento es el asunto del sábado. Y en su momento también, en la semana que nos corresponda, vamos a hablar de eso, del día de reposo y las implicaciones que todavía tiene para nosotros. ¿Ok? Beneficios de la ley de Dios. Si uno piensa en lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, o sea, de Dios, que es el Padre de las luces. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios es buena y es para nuestro beneficio. Algunas cosas por las cuales los mandamientos son buenos. Algunos puntos aquí. Dice alguien, son buenos para toda la humanidad, aunque parte de la ley de Moisés es específica para Israel. Los 10 mandamientos son universales. Si usted piensa en los 10 mandamientos también, en el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, son un detalle más específico de los 10 mandamientos. Así como los 2 mandamientos son un resumen de todo. Si usted piensa en los 10 mandamientos, todo lo que dicen los otros mandamientos, 613 como lo han contado los rabinos judíos, todos se resumen en esos 10. Son universales. Otra razón por la cual son buenos los mandamientos, muestran la sabiduría y la dirección moral y el gobierno de Dios. Responden a la necesidad de la humanidad de guía moral y gobierno. Nos dan una forma de enseñar moralidad. Harían el mundo mucho mejor si fueran obedecidos. Son buenos cuando son promovidos y sostenidos como ideales, aun cuando no sean perfectamente obedecidos. Yo creo que las escuelas se beneficiarían muchísimo si volvieran a poner las escrituras en las aulas. Se beneficiarían muchísimo. Por lo menos serviría un poquito de freno en este tiempo. Richard Baxter, en su libro Los 10 Mandamientos, que estoy utilizando mucho para esta serie, dice algunas cosas. Se le llama ley moral porque describe las reglas de la vida y la conducta. Eso es otro beneficio porque es bueno también. Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, él dice que la ley de Dios es un jardín y la ley moral es la flor principal. Él dice también que la ley de Dios es un banquete y la ley moral es el plato principal. La ley moral es el juez de toda controversia. ¿Quieres saber qué exactamente es lo que hay que hacer o no hacer? Ahí están los 10 mandamientos, sus principios.
Si aunque tratar de cumplir la ley moral no nos justifica delante de Dios, no nos podemos salvar, es una regla que nos instruye. Y estoy todavía hablando de beneficios. Entonces, habiendo hablado de su relevancia, de los beneficios, hablemos ahora de propósito. ¿Cuál es el propósito de los 10 mandamientos? Si uno piensa en Gálatas capítulo 3, versículo 24, dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo, quiere decir un tutor, un instructor, y la palabra en sí es pedagogo, que ustedes saben que es alguien que enseña, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la ley como propósito? Lo que hace es que nos instruye, nos enseña a qué. Dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Cuando uno ve la ley y los mandamientos, y les voy a dar prácticamente el final, al principio, y se da cuenta que no puede guardar los mandamientos, usted se da cuenta que la ley lo que está haciendo es llevarlo usted a Cristo. Entonces, no puedes guardarlo, he aquí tu solución. ¿Ok? Desde la perspectiva de toda la Biblia, dice un comentarista, se pueden pensar en por lo menos 3 propósitos principales de los mandamientos. 1, es una especie de barandilla, como unos rieles, los mandamientos, que mantiene a la humanidad en un camino moral. 2, es un espejo que nos muestra nuestro fracaso moral, nuestra pecaminosidad y la necesidad de un Salvador. Al ver tu pecado, al verte en ese espejo de la ley, tú tienes que darte cuenta, eres pecador, mereces el castigo, ¿qué hago? Eso debe hacer la ley como propósito, uno de los propósitos. 3, es una guía que nos muestra el corazón y el deseo de Dios para su pueblo. En tercer lugar, entonces, vamos a ver el contexto histórico en que se dieron estos mandamientos. Si uno hace un poquito de historia, uno sabe que en Génesis capítulo 1, Dios creó al hombre y lo creó perfecto. Pero dice un versículo, creo que en Eclesiastés, que aunque Dios creó al hombre perfecto, ellos buscaron muchas perversiones. Ya para Génesis capítulo 6, después que el hombre cae en pecado, en Génesis capítulo 3, ya en Génesis capítulo 6, versículo 5, miren lo malo que se pone la cosa con el pecado y la maldad del hombre en la tierra. Miren lo que dice aquí. Génesis capítulo 6, escuchen, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por esta razón, como estaba la tierra, Dios decide destruir la tierra con un diluvio universal, no local, en que se salvan solamente 8 personas, Noé y su familia. Luego entonces de que Noé sale del arca después del diluvio entonces, y son unas 12 generaciones después de Noé, nace Abraham. Dios llama a Abraham, Génesis capítulo 12, y le promete que iba a ser de él una gran nación. Génesis capítulo 15 le dice, tú vas a ser una gran nación, voy a hacer de ti una gran nación, pero ten presente esto, que tu nación va a ser esclava en una tierra extranjera por 400 años. Así es entonces que con el tiempo, y ustedes conocen la historia, ¿quién está hablando de eso hoy también? José es vendido como esclavo por envidia por sus hermanos y llega a Egipto. Y allá por todas las circunstancias que pasan, los sueños y todo eso, José se convierte en el segundo de la nación. Para hacer historia corta, el pueblo de Israel, que empiezan con unas 70 personas que llegan a Egipto, se multiplica con los años, se convierte en una nación muy poderosa y los egipcios están atemorizados de ellos y para que no se multipliquen deciden matar especialmente a los niños varones echándolo en el río. De ahí entonces que llega Moisés y lo pone en una arquilla y lo encuentra la hija del faraón de manera providencial. Y la misma corte de Egipto entrena al que iba a ser el líder y el libertador de a quienes ellos tienen esclavizados los judíos. Ellos le pagan a su propia mamá para que críe a su propio hijo. Es algo tremendo lo que hace Dios. En el tiempo entonces, después de José, se levantó un rey que no conoce a José y pasan muchos años y Moisés entonces tiene que huir porque mata a una persona tratando de defenderlo de un egipcio y tiene que huir. Es cuando tiene Moisés unos 80 años que Dios se encuentra con él en el desierto, en el monte Sinaí específicamente en esa región, y lo manda a liberar a su pueblo. Conocen toda la historia de las plagas, cómo libera al pueblo.
Y aquí, después que Moisés libera al pueblo, vamos a ver en Génesis capítulo 19 el escenario de dar los 10 mandamientos. Está en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, si pueden ir ahí, porque quiero leer unos cuantos versículos y hacer unas cuantas observaciones y luego dar unos cuantos puntos ahí. ¿Ok? Vayan conmigo, por favor, si saquen sus Biblias, para ver el escenario de cuando se dieron estos mandamientos. Moisés ya liberó al pueblo y se encuentran en la falda de la montaña. Éxodo capítulo 19, noten el versículo 1, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Atención, esta es una promesa cumplida de Dios, porque en Éxodo capítulo 3, versículo 12, Dios le dice a Moisés, cuando está poniendo excusas de que él no puede liberar al pueblo, Dios le dice: una señal de que tú vas a liberar al pueblo, que tú vas a adorar en este mismo lugar. Y aquí se está cumpliendo esta promesa, y aquí está en el Sinaí, versículo 2. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Es la llegada de ellos al Sinaí en los versículos 4 al 6. Dios les recuerda al pueblo entonces cómo Dios los rescató. Y en el versículo 4, noten el versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído aquí. Y ahí está utilizando el lenguaje poético de las águilas, cómo las águilas solían entrenar a sus polluelos también. Dice que las águilas tomaban sus polluelos, los ponían sobre sus alas, sobre su lomo detrás, y los soltaban, y si el ave no podía volar bien, el águila entonces los recogía con sus alas. O si alguien le tiraba una flecha desde abajo, como el polluelo estaba en su espalda, para llegar al polluelo tenían que atravesar primero el águila. También esta imagen habla de la facilidad con que Dios rescató al pueblo de la esclavitud, como un águila que se eleva y nadie puede alcanzarla así. En el versículo 8 de ahí mismo el pueblo dice que obedecería a Dios. Dios dice que va a dar unas instrucciones, el pueblo dice que va a obedecer. En el versículo 9, Jehová anuncia cómo vendría. Dice que vendría en una nube espesa. Luego manda en los versículos 10 al 15 al pueblo que se santifique, porque lo que va a pasar es bien serio. Y en el versículo 13 dice la seriedad, que cualquier persona que toca el monte o se acerca va a morir. Ahora noten conmigo los versículos 16 al 19, porque yo quiero que ustedes vean lo que ellos vieron de manera imaginaria y escuchen lo que ellos escucharon y palpen y sientan en sus pies lo que ellos sintieron y aún hasta huelan lo que ellos olieron en ese escenario. Este es el contexto en que se presentaron los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Noten el versículo 16 de Éxodo capítulo 19. Aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Y ahora noten esto, final del versículo 19. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dice que ha sido el sermón más dramático de toda la historia de la humanidad. Dios mismo hablando, y no solamente Moisés, sino que todo el pueblo escuchaba las palabras de Dios. Antes de las palabras ser escritas en las tablas que Dios escribió, como dice, con el dedo de Dios, Dios pronunció estas palabras y todo el pueblo escuchaba.
Dicen algunos que posiblemente por la altura del monte, otros pueblos alrededor, por supuesto, viendo este espectáculo, podían también escuchar y ver que estaba pasando algo, que no era un fenómeno natural, no era un volcán, porque en esa montaña no había volcanes, sino que era algo realmente espectacular y milagroso, que Dios había descendido de esa manera para mostrar al pueblo la seriedad de lo que estaba a punto de ocurrir o de él decir. Ahora, habiendo visto el contexto histórico de esto y el escenario, vamos a hablar del contenido entonces en sí de los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que dicen los 10 mandamientos? Y antes de ver el contenido de los 10 mandamientos, es bueno aclarar que hay otros pueblos y culturas que han tenido sus códigos, aún sus códigos legales, aún antes de los 10 mandamientos. Por ejemplo, posiblemente ustedes han oído del código de Hammurabi, ustedes los que leen mucho y todo eso así. El código de Hammurabi fue escrito 1750, entre 1750 y 92, antes de que se promulgara esta ley. Pero ¿cuál es la diferencia? Los dioses de las naciones eran tan inmorales o más inmorales que sus adoradores. En el caso del código de Hammurabi, dicen que hay algunas similitudes, pero que las diferencias son más profundas. También en el caso de Hammurabi, él mismo está por encima de la ley. No es el caso de Moisés. Como decimos aquí, nadie está por encima de la ley. Pues Hammurabi estaba por encima de la ley. Él era el propio Dios. Hablemos un poquito ahora de la organización de las tablas. Ustedes ven, y en la promoción, ustedes ven las tablas, y yo veo 5 y 5, ¿verdad? Bueno, eso es más o menos como uno lo entiende, y es posible que haya sido así. Algunos piensan que posiblemente había 4 y 6, ¿ok? Porque los primeros 4 tienen que ver con la relación del hombre con Dios, y los primeros 6 con la relación del hombre con el hombre, el prójimo. Pero históricamente dice que es posible que hubiera 2 copias de la misma tabla y en cada tabla existieran los 10 mandamientos en cada una. Era la costumbre. Entonces, cuando había tratados entre naciones, cada nación representada tomaba una copia de la ley con la ley completa, el tratado completo, y la ponía en el templo principal de cada nación. O sea que es posible que hayan sido 2 tablas, pero solamente un dato que puede ser interesante en cuanto a los 10 mandamientos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vayan conmigo y están ahí en Éxodo capítulo 20 para que vayan viendo conmigo. Yo les voy a decir los versículos, se los van a ir mirando. Y lo que voy a hacer entonces es, al tomar los mandamientos y leerlos, lo voy a hacer explicándolo a la luz de que estos son también, pueden ser vistos como derechos de los demás. Eso me pareció interesante, lo encontré en un diccionario, se llama Holman. Dice que el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, puede interpretarse como una declaración de derechos, quizá la primera del mundo, una declaración de derechos. No tanto tus derechos, sino los derechos del otro. Tú dices, entonces, ¿y mis derechos dónde están? Bueno, el otro debería cuidar tus derechos, así debería ser, no tú buscar los tuyos. ¿Okay? Ahora, los mandamientos están en Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. También se encuentran en Deuteronomio capítulo 5, 1, 21 para su referencia también. Empecemos con el primer mandamiento. Entonces voy a leer el mandamiento y voy a dar la explicación basado en esa regla de declaración de derechos, cómo debería interpretarse entonces cada mandamiento. Mandamiento número 1, versículo 3. Lo pueden ver en sus Biblias ahí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En cuanto a derechos, ¿cómo se puede interpretar eso? Breve, recuerden que vamos a cada semana tomar un mandamiento y lo vamos a expandir y explicar en detalle. Aquí solamente es breve, ¿ok? Esto quiere decir, es el derecho de Dios a recibir lealtad exclusiva. 2, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni la honrarás. Versículo 4. Esto es el derecho de Dios de autodefinirse. 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso está en el versículo 7. En cuanto al derecho, es el derecho de Dios de ser representado adecuadamente. 4 mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlos. Está en el versículo 8.
Este es el derecho de Dios sobre el tiempo de su pueblo y el derecho de una familia a recibir un trato humanitario por parte de la cabeza del hogar. Antes, los empleados eran esclavos que vivían en un hogar y el padre de familia era como el jefe que controlaba todo eso. Y hoy serían los que tienen empresas. Los empleadores deberían darle oportunidad a sus empleados a que tomen un día para descansar. ¿Ok? En esa segunda parte. Quinto mandamiento, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Y esto es el derecho de los padres a ser respetados por sus hijos. Sexto mandamiento, versículo 13. No matarás. Es obvio, parece, el derecho del prójimo a la vida. 7. No cometerás adulterio. Versículo 14. El derecho del prójimo a un matrimonio seguro. 8. Versículo 15. No hurtarás. Es el derecho del prójimo a la propiedad privada. 9. El versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El derecho del prójimo a una audiencia justa ante un tribunal. Y 10, versículo 17, no codiciarás. A la luz de los derechos, ¿qué sería esto entonces? Es el derecho del prójimo a tener una vida segura en la comunidad. Entonces, a la luz del derecho de los demás, ese es el contenido de los mandamientos. Ahora yo quiero que ustedes noten conmigo en Éxodo 20, lo pueden ver ahí, los versículos 18 al 19, cuál fue la reacción del pueblo y aún de Moisés al escuchar estos mandamientos en este escenario tan dramático en que el monte está temblando, hay una bocina fuerte, hay un humo, hay relámpagos y el pueblo está oyendo a Dios audiblemente ahí junto a Moisés. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Versículos 18 y 19 de Éxodo 20. Mira la reacción del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Esa era una buena manera de responder. No solamente el pueblo, sino cómo respondió Moisés también ante este espectáculo de un Dios tan majestuoso. Versículo 21 de Hebreos, eso es un comentario que hace Hebreos, no está en Éxodo, pero eso ocurrió porque lo comenta Hebreos, hablando allá de Moisés. Y en Hebreos 12:21, la reacción de Moisés fue esta. Dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esa fue la reacción de Moisés y aún del pueblo. Ahora yo quiero con ustedes ver algunas reglas generales para entender correctamente los 10 mandamientos. Y esto lo saqué del puritano Richard Baxter, de su libro Los 10 Mandamientos, y pienso que está muy interesante lo que él dice y cómo lo pone. ¿Cómo yo me aseguro que yo interpreto bien los 10 mandamientos? Algunas, él tiene como 8 reglas. Yo tengo varias aquí, creo que nada más tengo 6. Vamos a ver cómo yo rápidamente puedo explicárselas. Así que escúchenme rápido, porque voy a tener que hablar un poquito más rápido, como dice. Primera regla, ¿cómo yo me aseguro que los interpreto bien? 1. Los mandamientos y prohibiciones de la ley moral alcanzan el corazón, dice Richard Baxter. La ley prohíbe no solo el acto pecaminoso, sino también el deseo y las inclinaciones pecaminosas. Ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 28. No solo prohíbe el adulterio, sino también la lujuria. Porque los judíos pensaban que si no se acostaban con otra mujer, ellos ya estaban bien. Pero la lujuria también está prohibida. 2. Cuando se prohíbe el pecado, la ocasión también se prohíbe. En Mateo 5, 21 y 22, no solo se prohíbe matar, sino también la ira que puede llevar al acto. Una ira y un odio y un resentimiento contra una persona te puede llevar a matarlo. No, yo no mato a nadie. ¿De dónde viene? Es de ahí que viene primero. Los asesinatos vienen del corazón. 3. Cuando se prohíbe el pecado, cuando se prohíbe un pecado mayor,
el menor también se prohíbe, dando a entender que hay todo pecado es pecado, por supuesto, pero cuando se hace una comparación relativamente, no todo pecado es igual, especialmente en cuanto a las consecuencias. Entonces, creo que se entiende eso. Entonces, él dice que cuando se prohíbe un pecado mayor, el menor también está prohibido. Cuando la Biblia prohíbe la idolatría, también se prohíbe la superstición. ¿Ven que es un asunto que abarca más de lo que solamente está ahí? 4. La ley de Dios es un todo y está interconectada. Es como que las tablas estuvieran entretejidas. No es aceptable que una persona diga, yo amo a Cristo, pero detesto a los cristianos. Y hay gente que tiene esa actitud. Yo no quiero saber de los creyentes, pero yo lo mío es con Dios. No, eso no. Te quemaste ahí mismo. Uno tiene que ver con la piedad hacia Dios, dice él, y una tabla, y la otra con la equidad hacia el prójimo. Dice que tú puedes probar al moralista con la primera tabla y lo vas a encontrar negligente. Y tú pruebas entonces a un hombre hipócrita con la segunda tabla y también va a quedar corto. Tiene que ser toda la ley. 5. La ley de Dios no solo prohíbe el pecado personal, sino también la complicidad. Más específicamente, decretar leyes injustas. Cuando David manda a matar a Urías por mano de Joab, cuando el profeta lo confronta, dice, tú mataste a Urías con la espada de los amonitas. Pues yo no lo maté. Sí, pero tú lo mandaste a matar. Tú eres cómplice. Estás violando un mandamiento. ¿Cómo se ve esto también de que prohíbe la complicidad en el pecado? Al no impedir el pecado de otros, cuando está en tu poder, poderlo impedir. Ahí está el caso de Elí, que sus hijos, él siendo sacerdote y ellos también sacerdotes, estaban durmiendo con las mujeres que iban a adorar al templo. Y a su papá se lo dijeron y él... Los padres tenemos que aprender mucho de eso. Si vamos a adorar más a nuestros hijos que a Dios, tenemos que saber eso bien. Somos sus padres y de manera natural no les va a salir obedecernos. Y hay un momento que hay que decir, voy a honrar a Dios haciendo lo que Él dice, o voy a tener a mis hijos como que son un vídeo de Belén. Si hago eso, voy a estar siendo aquí lo que hizo Elí. No voy a impedir que ellos pequen. No soy responsable del pecado de los demás. Pero si está en mi poder algunas cosas que ellos pueden hacer, debería yo hacerlo. Otra manera de yo ser cómplice es consentir con el pecado de otro. Este es el caso de Saulo de Tarso, que aunque él directamente no apedreó a Esteban, él estaba ahí al lado consintiendo que apedrearan a Esteban. Y el otro aquí que dice Richard Baxter es dar un mal ejemplo. Si tú eres una persona de influencia, sea un pastor, sea un líder, sea un papá, una mamá, y tú pones un mal ejemplo, tú eres responsable también en parte del pecado que tú moviste a la persona a cometer. Tú tienes parte ahí, en ese potaje. No, pero no fui yo. Y tú tienes una parte ahí también, eres cómplice. Sexta regla que él dice para interpretar los mandamientos, no podemos por nuestras propias fuerzas cumplir la ley de Dios. Eso es muy importante entenderlo. Las buenas obras del creyente son aceptadas por los méritos de Cristo, porque hemos sido aceptados en el amado, dice él, según Efesios 1:6. Para los que estamos en Cristo, es como si Dios aceptara nuestra obediencia incompleta, aunque no perfecta, pero sí sincera. Qué bueno eso. Dios acepta nuestras buenas obras cuando estamos en Cristo Jesús. No perfectamente, pero sí sinceramente. Es un tremendo consuelo. Un punto de aplicación aquí rápidamente que estamos terminando. ¿Por qué se apareció Jehová de esta manera al pueblo? Eso está en el versículo 20 del capítulo 20. Capítulo 20, versículo 20 dice, y Moisés respondió al pueblo con la reacción de ellos, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. Es como si fuera un juego de palabras. No teman, pero teman.
para que su temor, el temor de Dios, esté en vosotros. Y él dice, para que no pequéis. Y yo siempre pensando antes de estudiar todo esto, dice, bueno, imagínate que Dios todavía estuviera hablando desde la montaña y fuera audible y que se escuchara en todos los pueblos. ¿Qué sería de la gente? 40 días después de que el pueblo escuchó estas cosas, Moisés le da, como decimos, un pique. O sea, Moisés se enoja mucho y rompe las piedras cuando él había bajado del monte, porque el pueblo estaba viviendo en desenfreno y orgías 40 días después solamente, lo cual nos comunica a nosotros el problema del pecado del hombre, lo que se ha dañado aquí. No importa lo fuerte y lo majestuoso de la manifestación de Dios en la montaña, 40 días después, el pueblo se le olvidó el terror que ellos tenían ante este Dios, delante del cual habrían de dar cuentas. La cosa es que uno puede asombrarse, es una cosa, pero someterse y obedecer es otra muy diferente. ¿Cuánta gente no se sorprendía de los milagros de Jesús? Y ahí se quedaba. Tenían fe de demonios. Conclusión, que era una de las preguntas que teníamos, que íbamos a tratar de responder, era, ¿qué pasa si no guardo los mandamientos al 100%? La respuesta es simple y es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Por eso es que la ley nos sirve como de maestro, como de guía para llevarnos a Cristo. Pero tenemos que ver toda la fuerza de la ley. Y ese espejo de la ley tiene que estar bien limpio para que veamos realmente lo que hay en nosotros y cómo necesitamos un Salvador. La ley nos muestra nuestra incapacidad. Jesús, cuando habla del resumen de los mandamientos en Marcos 12:30, él dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Quién cumple eso? Claro, fuera del joven rico que dijo que sí, que lo había guardado, por lo menos de la parte de la segunda parte de la ley. No podemos. Cuando somos confrontados con la ley de Dios, nuestra actitud, en lugar de ser la del fariseo, que oraba a Dios y decía que él no era como los otros, ni como aquel y todo eso, y diezmaba, en lugar de ser esa actitud, debería ser la del publicano que se golpeaba en el pecho, en Lucas 18:13, y decía, sé propicio a mí, pecador. Señor, yo no puedo guardar tus mandamientos, soy pecador, merezco el castigo eterno, necesito que tú me salves. Y mi exhortación aquí es que si hay una persona en esta mañana que sabe, sea hoy o lo ha escuchado antes y hoy ha confirmado, yo no llego a este estándar de guardar la ley de Dios. Yo nunca he guardado ni uno de estos, ni siquiera un poquito. Pero hoy yo entiendo que por los méritos de Cristo, que tomó mi lugar, vivió la vida que yo no he podido vivir, como Él murió por mí, pagó por mis pecados, yo creo que Dios me perdona si yo confío en Jesucristo y me arrepiento de mis pecados. Si hay alguna persona aquí en esta mañana que dice, ¿sabes qué? Yo necesito salvación. Yo pensaba que yo era bueno, pero yo me doy cuenta que no me puedo salvar. Señor, yo quiero que tú me perdones. Yo merezco el castigo eterno. Perdóname, me arrepiento de mis pecados y confío en el Señor Jesucristo. Si alguien tiene preguntas al final de eso, puede hablar con uno de nosotros aquí para hacerle para explicarle un poquito mejor si no entiende. Y una última exhortación solamente para los creyentes. Nosotros debemos recordar y estimar de manera apropiada la grandeza de Dios y su majestad. Nunca debe eso nublarse de nuestras mentes. Y yo quiero dejarlos a ustedes con la exhortación que le dio Moisés al pueblo en Deuteronomio 32. Lo pueden escuchar, no tienen que ir ahí ahora. Deuteronomio 32, 45 al 47 dice, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Dice, porque no es cosa vana la palabra de Dios, dice él, Moisés. Dice él, es vuestra vida.
La palabra de Dios no es cosa vana, es tu vida misma. Si uno puede usar el refrán de que las palabras se toman de quien viene, es Dios que está hablando. Así que esto no es cosa vana, es vuestra vida. Y es mi exhortación para ustedes que tomen en serio la palabra de Dios por de quién vienen esas palabras. ¿Okay? Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra y de que tú la has dejado y la has preservado por siglos. Gracias que ella nos sirve de espejo, gracias que ella nos advierte. Tú tomas el cuidado, Señor, de que veamos realmente quién tú eres. Un Dios amoroso, compasivo, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Ese eres tú, Dios. Te damos gracias por eso. Pero el pasaje también dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ese es el Dios que adoramos. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por su atención. Entonces, continuamos entonces la semana que viene con los 10 mandamientos. Cubriremos entonces, por supuesto, el primer